Bienvenidos. Hoy llevamos las consultas que con 4 mutaciones nos llevan al hexagrama 35 como complementario terminal. El 35 es el arquetipo del progreso expansivo, de las diversas formas que tenemos representando el 46, el empujar hacia arriba, el 53, el progreso gradual, uno como el árbol en el valle, 53 el árbol, lo alto de la montaña, este es el de mayor expansión en un solo día. El sol, que por la mañana apareciendo por oriente, acaba por la tarde en el ocaso, habiendo iluminado todo el ámbito de su recorrido. Gran expansión, receptividad y elevación de luz para iluminar lo bajo, lo medio y lo alto. Este es el que vamos a tener como terminal. Lo iniciamos por el primer eslabón de 4 líneas mutantes, el primer hexagrama que nos encontramos con esas características es el 1, lo creativo. Lo creativo, fundamentalmente, lo que hay que considerar en él en relación a una pregunta planteada es si se tiene en relación al objeto de la consulta la mayor elevación ética posible, si se va a poder contar en todo momento con los elementos requeridos para mantenerlo en sus justas proporciones, en su justicia, en su armonía. Si esto lo vamos a poder producir cuando el ánimo decaiga y cuando esté exultante, y que deberemos estar dispuestos a hacerlo también estando abiertos a la expectación de las distintas exigencias que el tiempo nos demande para la evolución de aquello de lo que nos ocupamos. Dentro de este contexto muta la línea primera, que lleva al 44, la segunda que lleva al 13, la tercera al 10 y la quinta al 14. Primera línea del contexto de lo creativo. Ciertamente se tiene naturaleza de dragón, pero está todavía en la base, por tanto en el principio de la estructura, y el texto dice dragón cubierto, no actúe, y generando como complementario instructivo al 44 el encuentro súbito, la autocomplacencia, cuyo texto dice no te debes dejar llevar por esas circunstancias, sino saber que todavía debes cumplimentar los principios celestes como indica la manera adecuada de interpretar el 44 en sentido positivo. No cediendo a la debilidad mientras todavía te falta formación, sino hasta esperar que te permeabilices totalmente de los dictados a los que debes de verte, que son los celestes. Esto para la primera línea. La segunda línea, ya asimilado esos principios, está en condiciones de poder salir y se debe salir al campo en medio del encuentro con la comunidad, con los hombres en lo libre, que es el complementario transicional, allí donde deberemos dirigirnos para intercambiar aquello que llevamos con aquello que necesitamos, que debemos hacerlo en un contexto de libre comunidad, pero también con el criterio del noble, que solo él es capaz de estructurar adecuadamente entre las distintas tribus que componen la comunidad en lo libre. Mostrarnos en el campo de nuestra actividad, para que nos vean. No, en términos prácticos, no implica que necesariamente vayamos a llevar adelante el proyecto, pero sí que tomemos ese contacto con aquellos pares con los que habremos de intercambiar
y que vayan conociendo también nuestra naturaleza de dragón. La tercera línea de mutación de este contexto, tenemos, nos dice el texto oracular, que deberemos estar todo el día preocupados por cómo encajar nuestra pieza en el puzzle de la comunidad que tenemos delante, el mundo, la manera, de hecho, la línea tercera promueve como transicional el hexagrama 10, que es el arquetipo del porte adecuado en el mundo, lo más representado por lo más frágil, nosotros, el consultante, con su proyecto, con su idea y el mundo que tiene delante. Esa gran número 10. Y la línea tercera que le dice todos los días debe estar preocupado e incluso al caer la noche consultar con la almohada si tienes los recursos y las capacidades y la actitud necesaria para saber encajar tu porte sin que el tigre del mundo que va delante se revuelva contra tu actitud. La quinta línea ya central en este extraordinario hexagrama de lo creativo, pues habiendo asumido todo lo anterior, el consultante con el objeto de su consulta está en condiciones de unirse a sus pares que vuelan como dragones en el cielo en colaboración corresponsable con la gran posesión en la que empieza a desarrollarse, significada por el complementario transicional, hexagrama número 14, la posesión de lo grande, que viene determinada por el cielo y que se conserva en virtud de que en la posición central se es capaz de estar receptivamente abierto para poder iluminar de manera corresponsable aquello en lo que nos ocupa. Así, si así, el noble ilumina por sí solo sus claros talentos. El fuerte príncipe, asegura el texto tradicional, es honrado con caballos en gran número. En un solo día se lo recibe 3 veces. El siguiente arquetipo, ya nos encontramos con la dificultad inicial. La madre y la criatura que va a venir al mundo, y sin embargo es necesario que para que el alumbramiento llegue felizmente a término, pues se necesita no de cualquier ayudante, sino de ayudantes capaces al efecto de, de aquella consulta que hemos planteado y que necesitamos discernir claramente para llevar a la luz. Hexagrama número 3, la dificultad inicial. Muta en la primera línea que lleva el hexagrama número 8, la cuarta que lleva el 17, la quinta que lleva el 24 y la sexta al 42. Primera línea en la dificultad del comienzo. Principio de algo natural que haya ciertas vacilaciones y trabas a la hora de qué camino tomar, con quién solidarizar, pero hay una necesidad de solidarizar, como indica el complementario transicional, el hexagrama número 8. La solidaridad es cosa alegre para aquel que después de reiterada indagación en sí mismo haya en su propósito elevación, duración y perseverancia. Si se tienen dudas respecto de si es conveniente solidarizar o no, pues mejor buscar otras opciones si la duda es persistente. No demorar mucho el tiempo de adherir. No vaya a ser que cuando queramos hacerlo ya estén los solidarios reunidos. Y también saber pertinentemente si somos capaces en ese contexto que pretendemos formar, puede ser cabeza, obviamente no cabeza, porque estamos en la dificultad inicial, que es el hexagrama del que partimos, pero con quién y en qué posición colocarnos
sí, pero desde luego necesitamos saber solidarizar. La cuarta línea, ya primera del trigrama superior y por tanto en el exterior, dice que muta la cuarta con el complementario. El 17, el conformarse o el seguir la huella, que está en armonía con el tiempo de consultante y consulta, pues le dice, debiera saltar sobre los prejuicios y aceptar la mano que te está tendida tradicionalmente para conformarte en el contexto dado. La línea quinta, que muta llevando al 24, dentro del contexto de dificultad inicial, el texto augura. No vaya con grandes pretensiones, gran perseverancia es desventurada, pequeña perseverancia sí es posible obtenerla, y después de obtenerla, volver con ella sobre tu base caracterial, sobre tu tocón raigal, retornar a tu propio lar para allí ir reponiendo y esperando una constitución del carácter pues que permita emprendimientos mayores. Ahora mismo te tienes que ir conformando con ir a recoger y volver sobre tu base como compareciente. La sexta línea, dentro de este contexto de la dificultad inicial, sorprende al consultante habiendo volteado por los límites extramuros de la ciudad y lo hayamos caído llorando lágrimas de sangre. El texto tradicional del 42, que es el aumento del carácter, le dice al consultante del lastra de vulgaridad, no te quedes todo el tiempo ahí llorando sobre tus penas, del lastra de vulgaridad, y estimula con ello el carácter en un crecimiento positivo y elevado. De manera que el complementario transicional sobre todo este contexto expande y eleva, entregado la claridad para con prontitud poder progresar. El siguiente arquetipo, el eslabón siguiente de 4 líneas mutantes en la consulta, nos remite como base al hexagrama del acercamiento, el 19, que ciertamente implica un acercamiento, no una mezcla, sino un acercamiento de lo superior a lo inferior, para poder analizar la cuestión de la que nos ocupamos sobre la mesa, en proximidad, pero también, y esto está subrayado, con capacidad de previsión para que en el octavo mes no nos venga la desventura por haber sido negligente en el impulso y no prever las posibles carencias que sin lugar a dudas se van a dar si no las prevemos ahora como desventura. Dentro de este contexto, muta la línea primera llevando el hexagrama 7, la segunda al 24, la cuarta al 54 y la sexta al 41. La primera línea, el 19, está en consonancia con el tiempo. La línea del texto además así lo asegura. Siempre que, es decir, puede acercarte a ver las circunstancias y analizarlas, siempre que no te pierdas de tu objetivo. Aproxímate para analizar con circunspección, pero también con una larga capacidad de visión respecto de futuro y de prioridad de necesidades, como indica el complementario transicional, hexagrama número 7, arquetipo del ejército, que cuando se mueve lo hace por un estado, representando un estado de crisis conforme a una necesidad perentoria capital, que conviene tener muy localizada, así como saber contar con los medios de que se dispone
y la sabiduría suficiente para disponerlo estratégicamente y la disciplina necesaria para someternos a ello y lograr ese objetivo. La línea segunda, que también muta, es decir, sobre la anterior, dándole una mayor holgura respecto del propio destino al consultante, le dice: acércate sin temor en esta conjunción, una labor conjunta de inspección, pero al cabo de la cual la inspección deberá volver sobre tu base, sobre tu tocón raigar, como indica el hexagrama número 24, el retorno al tocón raigar, a la base del carácter, para ir reponiendo y reparando en los elementos que habrán de irse conformando para cuando tengas que salir hacia afuera. La línea cuarta, primera del trigrama superior, implica un acercamiento cabal a las circunstancias, que no es tanto para emprender, sino para saber delimitar entre los deseos del corazón que contempla el arquetipo transicional, el 54, que dice: sí, los deseos del corazón son naturales y no debes asustarte por ellos, pero actuar tras los deseos del corazón no son para nada lo pertinente. Eso sería desventurado. El noble, por la eternidad del fin, sabe someter sus deseos al deber puntual del contexto en el que deberá moverse. Esto para la cuarta línea. Y la línea sexta de este acercamiento, ya el consultante ha debido asimilar todos los pasos anteriores, todos los dictámenes, toda la sabiduría que en principio no la había adquirido. De manera que ahora ya es un acercamiento magnánimo, que es capaz de poderse ayudar a sí mismo y a quienes pueda proveer circunstancialmente según la consulta, teniendo en cuenta naturalmente el complementario. ¿Cómo? Como el complementario transicional, quiero decir, el 41, la merma, que implica en términos prácticos la capacidad de sublimar los deseos, caprichos y pasiones para tener un mejor gobierno de sí mismo y de aquello de lo que uno se ocupe. Y así, entregado a la claridad, con más altos dones, llegarás a progresar. El siguiente eslabón lo iniciamos frente a la gran facultad, a la gran universidad de la vida. Allí está atesorado todo el conocimiento de nuestra civilización. De manera que nosotros, con nuestra fuerza inicial bruta, que podría servir o no servir según el empleo del albur, la sometemos a lo establecido en nuestro contexto y según las inclinaciones, ya sean técnicas, de un orden financiero, químico o espiritual, allí, por medio del estudio de los textos, nos facultamos para servirnos a nosotros mismos y poder prestar un servicio en la comunidad a la que pertenecemos. Dentro de este contexto muta la línea primera llevando al 18, la tercera al, perdón, la segunda al 22, la tercera al 41 y la cuarta al 14. Empezamos con la primera línea. Estamos en la puerta de la facultad. Se supone que hemos obtenido una buena nota para poder entrar en aquello que apetece, pero hemos errado el camino. Alguna influencia, algún capricho se nos ha colado indolentemente con una inercia de aquietamiento no adecuada para el análisis de lo pertinente conforme a las capacidades reales, y ha permitido que se cuele un desvío que no es pertinente. De hecho, el texto de esta línea, el texto del hexagrama que moviliza esta línea de mutación,
es el del trabajo en lo echado a perder, que nos dice esto no va bien. Debes ver, retrocediendo a cuando se te ha colado esta tendencia, corregir esa influencia o esa declinación y prever otra y vigilarla porque ya has tenido una debilidad en una ocasión, no vaya a hacer que ahora te desvíe otra vez. La línea segunda insiste sobre este error de principio, pero ahora nos lo sitúa como un espejismo por el complementario transicional, arquetipo de la gracia, que en el ámbito de la naturaleza no engaña, embellece ciertamente cosas de valor, pero en el ámbito de lo humano puede encubrir, como es el caso, un espejismo. Porque lo que tiene delante el consultante es insalvable. El texto dice que más vale que le quite el buje al coche para no avanzar en la dirección pretendida, que es la de el espejismo. La tercera línea del 26 sí le dice al consultante lo que debe hacer es ejercitarte todo el día, entrenar y controlar los caprichos, los deseos y las pasiones por medio del arquetipo transicional que es el 41, la merma de deseos y pasiones para tener un mejor gobierno de sí y de aquello que pretende. La cuarta todavía insiste en que debemos prevenir, claro está, con las líneas anteriores, debemos prevenir el brote de la ferocidad. El texto tradicional habla de la tablilla protectora que se le ponía a los jóvenes becerritos para cuando todavía tenían cuernecitos incipientes, para que cuando de adultos echen la cornamenta estén acostumbrados ya a la ineficacia de acornear, de manera que es una prevención de cara al futuro, de manera temprana, que es lo que debe hacer el consultante de esta línea, prever de antemano, poner dique a ese acorneamiento eh, en virtud de la posesión que le depara el futuro si lo hace adecuadamente, que viene representada por el hexagrama número 14, la posesión de lo grande que está predestinada por el cielo y que se logra contener en virtud de ser una línea débil en la quinta posición de gobernación, gracias a que es flexiblemente abierta, de que irradia claridad y de que en sus resoluciones así lo hace tanto para sí mismo como para el exterior. De manera que entrégate con dócil receptividad al escrutinio de la claridad para con sus dones poder progresar. El siguiente arquetipo es el de la sobrecarga. Una línea partida al principio y otra al final. El resto, elementos ya. Sobrecarga y cruje la viga maestra. Como indican los arquetipos componentes, penetrarlo con reflexión, analizándolo conforme a los principios creativos y resolverlo resolutivamente de manera serena, aun cuando tengamos que discurrir todo esto en cierta privacidad, en soledad, a fin de redistribuir estas cargas que pesan gravitatoriamente, amenazando colapsar. La segunda línea lleva al 31, la tercera al 47, la quinta al 32 y la sexta al 44. La segunda línea de la sobrecarga le dice al consultante: oye, entre los obvios señores de tu contexto de adulto, de tu comunidad, ahí no es de esperar que haya posibilidad de regeneración. Sin embargo, entre los aspectos más joviales, más juveniles de tu entorno, sí que deberás poder cortejar, como indica el complementario transicional, esa grama número 31, el influjo, el cortejo, para poder buscar un retoñar que revitalice tu árbol de
cierta madurez ya. La línea tercera sobre la anterior dice, no te obstines en chocar la cabeza contra un muro. Esto es prueba del carácter, como indica el complementario transicional. Esa grama número 47, la opresión, la desazón, que no tiene la función de fastidiarte, sino de redimensionarte humanamente para que lejos de discursos que argumentar contra el destino, sepas aceptarte como uno más dentro de los 8.000 millonésimas parte de humanidad que representamos en este momento, y para que disminuyas el rencor contra el destino, aceptando esta prueba del carácter, que es lo que en definitiva el hexagrama 47. La quinta línea, dentro de este contexto de sobrecarga, dice, no debieras empeñarte en gastar, en aparentar lo que debes guardar para dar durabilidad al propio carácter, como explica el complementario transicional, el hexagrama número 32, arquetipo de dar duración al carácter, y que lo conforman el matrimonio tradicional, que a lo largo del tiempo se adecuan a todas las vicisitudes y no pierden la alta finalidad que los une. De manera que en la sexta línea, en el contexto de la sobrecarga, dice, ahora en la línea cumbre debes afrontar aquello que viene por tu destino, aunque venga a cubrirte la cabeza sin permitirte debilidad, como indica el complementario transicional en su faz débil. Encuentro súbito con lo autocomplaciente, me escapo de esta circunstancia. En cambio, la lectura noble del contexto dice, el noble se permeabiliza de los principios celestes, arriba Chin, abajo las palabras del cielo, permeabilízate de ellas y así no te superará tu propia debilidad. Así que receptivamente entregado a la claridad, con grandes dones podrás progresar. El siguiente arquetipo es la reiteración del trigrama Kan, el peligro, lo abismal, arquetipo general del agua, que siendo un peligro objetivo, representa también un magisterio que, fiel a sí mismo, discurre siempre por lo claro, sin que nada lo logre parar definitivamente, pero eso sí con transparencia y con una adaptación perfecta a la sencillez, a discurrir con sencillez por donde la gravedad le va permitiendo y no su capricho sugiriendo. Dentro de este contexto mutan la línea segunda que lleva el hexagrama número 8, la cuarta que lleva el 47, la quinta que lleva al 7 y la sexta que lleva al 59. La segunda línea del 29, peligro objetivo, sorprende al consultante, vamos por ejemplo, braceando, tratando de vencer la resaca. La resaca en el rebalaje, en la orilla. Bien, o por quienes sean de tierra adentro y no conozcan estos fenómenos, estamos solo con mantener el cuello fuera del agua, debe el consultante en esta circunstancia contentar, porque no es solo por sí, sino por elementos de solidaridad para el contexto con el que está comprometido, como indica el complementario transicional, el hexagrama número 8, arquetipo de la solidaridad. Salvar, por principio, solo poder mantener la cabeza fuera para respirar. La cuarta línea, ya primera del trigrama superior,
continúa braceando y acaso circunstancialmente encuentra un tronco de madera al que asirse un poco. El texto tradicional dice que debe conformarse con alcanzar la luz que entra por el ventanuco y así y la escudilla de arroz y la escudilla de agua, porque esto es prueba caracterial, como indica el complementario transicional que genera esta línea, que debe saber superar eh, sin discursos de yo creo que por mis méritos me merezco tal o cual, sino redimensionando conforme a realidad su humanidad y disminuyendo el rencor contra el destino. La línea quinta, ya central del trigrama superior, le dice el consultante, discurre como el agua, no se acumula, discurre, no tengas pretensiones, no proyectes ilusiones, discurre disciplinadamente como el ejército para salir del estado de crisis conforme a necesidad, discurriendo por donde el terreno circunstancial le permite con facilidad seguir discurriendo. Este es el arquetipo de la quinta línea con el complementario transicional, que es disciplinarse conforme a la objetiva necesidad del momento, sin tener otras pretensiones que discurrir por donde le va abriendo camino el destino. La sexta línea es una advertencia más grave. Oye, aquello que te encierran son tus deseos y tus pasiones. Analiza con profundidad el arquetipo transicional del 59, dirige los elementos de razón hacia tu interior y en función de los vínculos de elevación más prominentes de los seres humanos, de ese estado espiritual de dependencia en el que somos todos, disuelve tus apegos egoicos y lograrás alcanzar mayor campo de humanidad, porque ahora mismo se te ve cercado de roca y espino por tus propias pasiones. De manera que receptivamente entregado al escrutinio de la claridad, con los propios dones podrás progresar. El siguiente arquetipo es el del gran poder. 4 líneas yang, ascendiendo, perfecto. Ya ha rebasado el equilibrio de la paz, pero precisamente por ser un gran poder, la característica fundamental no es tanto progresar con él, cueste lo que cueste, sino perseverar en la atención a no pisar camino que no se deba pisar con un gran poder. Dentro de este contexto, la línea primera lleva al 32, la segunda al 55, la tercera al 54 y la sexta al 14. Primera línea del poder de los grandes. Estamos en la base de la estructura. El dedo del pie en el ser humano. Un influjo banal muy bajo. Dice, no es poder lo que comienza a experimentar, es potencial que debes asentar y madurar con durabilidad, como indica el complementario transicional, arquetipo de dar duración al carácter, el 32. La segunda línea dice, si ya has asumido esto y has incrementado el poder, le has dado madurez y sabes a lo que te debe, que no es lo propio del poder arremeter, cuando realmente llegue a pujar, sin alardear, dale clara y diligente aplicabilidad, como indica este complementario transicional de la plenitud. Cuando la cosa esté clara, que implica justamente comedida, ahora ponla con energía en el exterior sin jactancia. Muda también la tercera línea del 34,
que es una advertencia, una aclaración para el consultante. Dice, al hombre vulgar, a la persona vulgar, le gusta jactar del poder en cuanto puede hacer uso de él. El noble no actúa así, sino que por la eternidad del fin lo somete al deber. Como he extraído esta última frase del complementario transicional, que subordinar los deseos del corazón, en el grama 54, la concubina, la desposanda, condición subordinada, reconocimiento de los impulsos del corazón, pero no emprender tras los deseos viscerales, sino someterlo al orden moral, ético y legal del lugar en el que estamos, contenerlos ahí. La línea sexta dice, ya en la culminación debieras haber aprendido a prescindir de la arremetida del carnero que enreda los cuernos en la cerca y ya no puede tirar ni hacia adelante ni hacia atrás. Pero si te das cuenta de que eso es un error y te apercibes claramente de la posesión y de la gran posesión en la que te mueves y de la corresponsabilidad que a ello te une y te compromete, todavía puedes rectificar de ese, despojándote de ese elemento totalmente inadecuado. De manera que receptivamente entregado a la claridad con sus propios dones logrará progresar. El siguiente arquetipo que nos encontramos es el del oscurecimiento de la luz, el 36. El sol se ha puesto y en el ámbito de la humanidad, los principios humanos, lo que implica es que en el medio abunda la vulgaridad a tope, hasta el punto de que el noble, para no verse arrollado por esas multitudes oscuras, lo que hace es ocultarse anónimamente, tanto si lleva elementos buenos como su propia personalidad, y preservar lo que lleve de bueno, pasando anónimamente entre la oscuridad. Muta la primera línea que lleva el 15, la tercera que lleva el 24, la cuarta que lleva el 55 y la sexta que lleva el 22. La primera línea del 36. El noble toma impulso y quiere echar a volar, pero lo sorprende el vulgar y tiene que plegar las alas y aposentarse curiosamente en el mismo hospedaje en que participa, en que está el vulgar. Por tanto, tiene que aguantar el chismorreo. El texto tradicional dice que el noble no come durante 3 días, pero que internamente es inamovible respecto de su proyecto interior. Pero con esta bajada y sumisión, lo que ha hecho es equilibrar la balanza en el cielo, modestamente, como indica el complementario transicional. La siguiente línea de mutación es la tercera. Dice, en fin, en función de esta estancia forzada entre los vulgares y en su bregar interno, se logra localizar el corazón del mal, alcanza un diagnóstico preclaro, pero también se da cuenta por esa preclaridad que el mal está tan extendido que no es de esperar una pronta remisión. Entonces, lo que le queda es volver sobre su tocón raigal como convaleciente a esperar reposición y mejores tiempos. La cuarta línea dice, teniendo en cuenta lo anterior, también le llegan de manera indirecta rumores que van contra él y en función de la plenitud de su juicio y de la suerte predestinada que le ha dado su manera y sus enlaces,
se entera del mal que se acuña contra él y puede escapar del portón con inmediatez. Una vez que lo tiene claro en el interior, se quita de en medio del alcance de ese mal con prontitud. La sexta línea que muta hacia el 22, pues todavía nos dice que, bien, aquí el mal mm, que está arriba ahora, en un principio pudo haber subido para bien, eh, pero no se desvió. Pero como el mal por sí mismo nunca puede triunfar necesariamente y de manera definitiva sobre el bien, pues ahora ya lo que deberá el noble es esperar que se convierta en ascua, como de algún modo indica el complementario transicional de aquello que fue un espejismo que en un momento pensamos que pudiera haber sido para bien, pero que ahora hay que esperar que se deshaga, se fragmente y, y de condiciones nuevas. Así que receptivamente entregado y expuesto a la claridad, con grandes dones podrás progresar. Para el siguiente arquetipo nos encontramos con la estructura del clan, el sagrama número 37. Fragua de valores que distinguen al caos de la civilización. Ahí se forja el amor universal o el sentido de una jerarquía bien establecida, el respeto de género y de singularidades, la lealtad entre los mismos y el basar las palabras en la verdad. Dentro de este contexto, la línea primera nos lleva al 53, la tercera al 42, la cuarta al 13 y la quinta al 22. Primera línea, en el clan, entramos en el salón, en la cocina, todo sobre el mantel, claramente establecer el ordenamiento de los miembros y la finalidad de nuestra estructura para trazando un plan, como indica el complementario transicional, detenido. Cada escalón es importante y con un sentido de elevación permanente para que finalmente el resultado termine siendo ejemplar como el del arquetipo transicional, esa grama número 53 de la evolución. La tercera línea sobre la anterior nos advierte de que en momentos determinados en que la holgazanería, el exceso de jocosidad tiene la casa mangas por hombro, como coloquialmente decimos por aquí, más vale que impere el rigor. Y sobre el rigor, pues fundamentalmente, como indica el complementario transicional, que es el aumento del carácter, el 42, estimular el crecimiento del carácter en el bien, deslastrándonos de vulgaridad. La cuarta línea, asumido lo anterior, tenemos a la administración cabal, que es el alma de la casa, pero es también el pilar de referencia de la casa frente a la propia comunidad con los hombres, que es el arquetipo que tenemos delante. El hexagrama número 3. La quinta línea, que corresponde con la de gobernación, dice que el padre, el jefe de la casa, el jefe del negocio, el propietario, no se acerca inspirando temor, sino que se acerca de manera agraciando el contexto como o debe hacerlo de ese modo, como indica el complementario transicional, que es el hexagrama número 22 de la gracia, que todo trabajo lo termina de una forma agraciada al ojo humano. De manera que receptivamente entregado a la claridad,
en sus claros dones podrá progresar. El siguiente arquetipo es el de la dificultad que tenemos delante. El noble primero separa, como indican los elementos componentes del hexagrama. Obstáculos, el 39. Ken separa, montaña, ante el peligro que tiene delante, que es lo que debe hacer el noble. Para empezar el análisis de cómo resolver el problema, viendo si tiene qué vínculos personales pueden circunstancialmente o no unirlo al peligro que tiene delante. Muda la línea tercera hasta el hexagrama 8, la cuarta al 31, la quinta al 15 y la sexta al 53. La tercera línea del hexagrama 39 le dice al consultante: no te aventures con tus solas fuerzas a exponer sin más. Vuelve sobre los tuyos y no solo será bien para ti, sino que no harás que la desventura también los alcance a ellos si temerariamente te aventuras hacia el peligro. El complementario transicional 8, la solidaridad. La cuarta línea que lleva al 31 dice: aquieta el estar receptivamente, aquieta tu manera de estar receptivamente, ayuda eficaz entre ellos, ponte a cortejar. No creas que puedes avanzar con tus propios recursos, sería extraviarte. La quinta línea: si has asumido los dictámenes anteriores en la posición de gobernación, debes afrontar las dificultades, pero van a venir ayudas capaces de tu entorno por tu buen sentido de gobernabilidad para equilibrar los términos en su justa balanza, como indica el complementario transicional, que es el arquetipo de la modestia y de la balanza de la justicia cósmica, que no sobre por una parte y que no falte por otra. La línea sexta, por último, siendo la de la sabiduría, pues corrobora, por ejemplo, cómo nos ha impedido antes el querer salir hacia afuera, porque realmente hacia donde debemos dirigir el foco de la reparación es hacia el interior, y para establecer un minucioso plan de evolución gradual, bien pensado y con sentido de elevación y ejemplaridad, como indica el hexagrama complementario transicional de esta línea, que es el 53, arquetipo de la evolución. Así que receptivamente entregado a la claridad, con nuevas dotes podrás progresar. El siguiente arquetipo es uno de los de progreso, pero en este caso el de empujar hacia arriba. La semillita ha abierto su carcasa y asoma su cabecita esqueje, empujando la tierra con su propio esfuerzo, pero tiene claro que necesariamente debe dirigirse a un modelo ejemplar de vitalidad, de instrucción y de claridad, de noble claridad, como representa la luz solar, aparte de ser vitalmente fundamental. Hacia esa orientación, empujar esta manera de progresar, pues esforzada. Este es el hexagrama 46. Muta la línea segunda que lleva al 15, la tercera que lleva al 7, la cuarta que lleva al 32 y la sexta que lleva al 18. La segunda línea le reconoce al consultante unos valores honestos que tienen un firme asiento en el corazón en relación a su empujar hacia arriba, siguiendo un modelo. Él dice: puesto que eres verás, no te costará demasiado hacer un pequeño sacrificio para equilibrar los extremos, como indica el complementario transicional, esa grama de la modestia y de
el balance cósmico de aunar en el centro los desequilibrios. En la tercera línea le dice al consultante: una vez establecido tu objetivo, ve a por él disciplinadamente, como si formaras parte de un ejército, que es el complementario transicional, que va directamente, disciplinadamente, conforme al objetivo de necesidad, aunque en el intermedio tenga que no oiga nada, ningún eco que le diga qué bien lo hace, no hay nada que te oriente, pero tu orientación interior conforme a necesidad disciplinadamente no debe vacilar una vez lanzado a por el proyecto. La cuarta línea dice, ya primera del texto del trigrama superior, dice: a estas condiciones y a los ayudantes que meritoriamente te han propiciado estar en esta posición, debe subirlo al propio panteón familiar. Esto es una alusión así de paráfrasis respecto de las condiciones en que los shows subían al propio panteón familiar a los ayudantes capaces. El complementario transicional es dándole con ello duración en el carácter, en esa subida al propio panteón. Hesagrama 32, dar duración al carácter. La línea sexta, que también muta, pues aquí vemos ya al consultante que se ha engolosinado en avanzar y está desbarrando un poco sus pies, al menos fuera del contexto de lo pertinente, de lo legal, de lo ético, de los principios. Y debe ser perseverantemente pendiente de tus pasos. De hecho, el arquetipo transicional es el 18, que le dice: mira, aquí algo empieza a oler a podrido, de manera que vuelve sobre tus pasos para reparar esta deriva que indolentemente has permitido forme parte de tu carácter de empujar. Corrígela y vigila que no vuelva otra vez a suceder. Entrégate receptivamente a la claridad y con nuevos dones podrás progresar. El siguiente arquetipo es el del 49, que explica un calendario, la renovación, el cambio de la densidad de la piel en los animales de estepa o de montaña, según los tiempos, verano, invierno, las revoluciones estatales, los cambios de estaciones, que todo esto en el orden natural se produce de manera perfecta y adecuada. En el caso del ser humano no debe ser de otra manera. Por tanto, esperar con fe que haya la sabiduría suficiente con los elementos prácticos para producir el cambio y en la conjunción del tiempo adecuado. Dentro de este contexto, muta la línea cuarta, que nos lleva al hesagrama 31, la tercera, que lleva al 17, la quinta, que lleva al 55, y la sexta, que lleva al 13. La primera línea del 49 dice: en principio, movilizarte por un impulso. Estamos en el principio de la estructura, muy bajo. Al primer impulso, al primer rumor, no vayas a lanzarte, sino aquieta a tu interior, no pretendas saberlo todo y disponte a cortejar el influjo real para poder ensamblar adecuadamente. El arquetipo transicional es el 31. La tercera línea del 49 dice: en principio no es propicio arrojarse, pero si más de 3 veces ha llegado hasta ti el rumor del cambio, tampoco es propicio dejarlo. Aquí deberá, cuando se haya rumoreado más de una vez, será propicio salir a conformar con el momento adecuado, el seguimiento del tiempo, de las condiciones,
para conformar con él, como indica el complementario transicional, que es el 17. La quinta línea en mutación, que también lo es, y es la gobernante del contexto, y estamos en el contexto de los cambios, pues nos dice que nuestra legislación debe ser clara como las rayas de un tigre para que todo el mundo la pueda entender perfectamente. De hecho, el arquetipo transicional, que es el 55, dice cuando todo ha sido debatido internamente y la cuestión está clara, entonces es cuestión de ponerla externamente para que todo el mundo esté perfectamente enterado, como la raya del tigre. La sexta, que también muta y que nos lleva al hexagrama 13, hace una advertencia sobre matices importantes. Dice, el noble logra conformar el sentido de la revolución o del cambio con la elegancia de la piel de la pantera. En cambio, el vulgar no hace más que una simulación ante la comunidad. Hexagrama número 13. Que tome nota el consultante respecto de cuál es su deber. Así que receptivamente entregado a la claridad, con nuevos dones podrás progresar. El siguiente arquetipo, 57, Sun y Sun, el viento, la capacidad racional, el elemento vegetal. El viento no tiene una capacidad inmediata de producir nube a menos que la haya conglomerado previamente en un lugar. Y eso es lo que debe hacerse en este contexto. Situar una alta meta, es decir, un lugar hacia el que ir elevado, e ir todos los pequeños esfuerzos que se puede con lo mental, o con el viento, o con las palabras, o con la reiteración, para aprender, digamos, un idioma nuevo, para aprender una asignatura compleja, para llevar a un logro material con pocos recursos, acumulativo, reiterar en relación a un proyecto de elevación sin desviar la atención hacia otra parte. Muta la línea segunda, que lleva al 53, la tercera, que lleva al 59, la cuarta al 44 y la quinta al 18. La segunda línea de este hexagrama 57 le dice al consultante que todos los métodos que conozca, que sean legales, obviamente, que sean morales, que sean éticos, que respondan a principios espirituales, pero todo aquello que pueda servir para buscar debajo de la cama los influjos, localizar el mal, poder estigmatizarlo y poner un plan de evolución adelante, que es lo pertinente. Descubrir, declarar, resolver y poner una pauta para que el comportamiento de restauración acabe siendo de evolución ejemplar, como indica el complementario transicional, hexagrama número 53, la evolución gradual. La tercera línea, una vez establecido esto, no volverá a permitirte la duda degradante por que hayan quedado unos residuos egoicos en el interior. Coger el foco del transicional, que es el 59, que es la capacidad de devolver la razón o devolver la razón sobre el propio interior y sobre los propios enquistados egoísmos, para, en función de unos elevados principios, reconocer los elevados principios a los que nos debemos todos los seres humanos, poder tener capacidad de abrirnos para abarcar mayor campo de humanidad. Hexagrama 59. Dispersar y reunir conforme a principios, alcanzando mayores campos de acción. La cuarta línea dice, de ese modo ya estamos en el exterior
vas a lograr una cacería espectacular en la que vas a poder tener ofrendas para la tierra, para los seres humanos y para los espíritus celestes. Siempre que no deje colarse una debilidad, como indica el complementario transicional. El encuentro súbito autocomplaciente. ¿Cuál es la reversión en carácter positivo de este desagrama? Permeabilizarte realmente de los principios celestes a los que te debes. La quinta línea, dentro de este contexto de, de cierta debilidad por las características componentes, lo suave, el viento, la gentileza, dice, todavía quedan algunos rescoldos que arreglar. Hay algo que todavía no está, no es como si tuvieras que empezar de nuevo, pero sí que deberás revisar el trabajo que ahora mismo en esta faz concreta presenta signos de descomposición. ¿Por qué se ha debido producir? Vuelve hacia atrás, cuáles han sido las causas, rectifícala y vigila que no vuelva a incurrir en error. Así que receptivamente entregado a la claridad, con nuevos dones podrás progresar. El siguiente arquetipo nos encontramos con los pares, el sagrama número 58, lagos que reposan uno sobre otro y que tienen capacidad de regenerar, que no son meros camaradas ni vecinos de la calle, sino pares con los que tenemos efectivamente en momentos puntuales de ayuda recíproca. Obviamente en este contexto debemos evitar los excesos de confianza, las copas de más. Dentro de este contexto, la línea primera nos lleva al hexagrama 47, la segunda al 17, la quinta al 54 y la sexta al hexagrama número 10. Primera línea del contexto de paridad, de estar con los pares. Dice, si con serenidad te llegas a contentar, la prueba del carácter con bien lograrás superar. Esto alude al complementario transicional, que siendo el arquetipo de la opresión y la desazón, significativamente en términos del consultante y en general para el humano que pretende sacar su quinta esencia, significa prueba del carácter. Y que implica en términos prácticos redimensionar lo que se cree que se debe, el destino le debe a la propia individualidad y por tanto aceptándolo aprender a disminuir el rencor contra el destino. La segunda línea dice sí por el camino, aquella, ya no camino, puede contentar refractariamente, el mal va a rebotar, que no, ni siquiera se va a acercar a ti y tú con tranquilidad te podrás entregar a conformar con el Tao que te toca, como indica el complementario transicional, que es el 17, que está en consonancia con el tiempo del consultante y de su pregunta. Conformarse con las circunstancias dadas. La quinta línea, línea de gobernación, línea quinta del trigrama superior, le dice al consultante, lo que no puedes permitirte es petar la franqueza que algunos estiman, como yo digo lo primero que se me ocurre, porque eso, la veracidad con lo corrosivo es autodestructiva y destructiva en toda su amplitud. El noble dice, reconoce lo perecedero por la eternidad del fin, es decir, reconozco que en mi corazón te gustaría espetarte de mis entrañas lo que siento, pero lo debo contener porque eso sería desastroso y debo contenerlo en el deber en el deber general de la estructura de la sociedad en la que vivimos. El complementario del 54, que es la subordinación de esos impulsos del corazón a la ética del contexto.
La línea sexta dice, mm, la línea sexta del 58, del estar con los pares, dice: lo que no debes hacer, desde luego, es pavonearte en la cumbre, en la puerta de tu mansión, abierto a todo aquello capricho que llega, porque sería dejar tu destino en manos ajenas, cuando lo que se corresponde es que conserve el porte adecuado, como indica el complementario transicional de esta línea, que es el 10, la manera correcta de poner el pie en tu tabla. De manera que, receptivamente entregado a la claridad, con sus propios dones sabrá progresar. El siguiente hesagrama, el último, 61, la verdad interior, tiene abajo a Tui, lo sereno, y arriba a Sun, lo reflexivo, el viento. De manera que, abierto en el centro para admitir desprejuiciadamente aquello de que nos ocupamos, la consulta, para analizarla con profundidad, asimilarla como si fuera cosa nuestra ya, y finalmente poderle dar una expresión que sea capaz de ser asumida por todo el entorno como verdadera, como buena, como posible. Dentro de este contexto, la línea primera nos lleva al 59, la segunda al 42, la cuarta al 10 y la quinta al 41. La primera línea de la verdad interior, pues le dice al consultante en el preámbulo de su texto, en la entrada, en el soportal, en principio, estar dispuesto sin nada a guardar detrás. Y por supuesto, dispuesto a avanzar disolviendo la interna egoticidad. Esto viene determinado por el Consejo del Complementario Transicional, hesagrama número 59. La disolución del egoísmo para poder abarcar mayor campo de humanidad. La segunda línea, que nos lleva al 42, dice así: cuando alimento logra encontrar la oca, que es el arquetipo legendario de este texto, dice Grazna, invitando al entorno a compartir esa copa, con lo cual está estimulando al emprendimiento y al cruce de las grandes aguas. El 42, arquetipo del aumento del carácter, implica la elevación del mismo por medio de lastrar de vulgaridad. Así el noble estimula para grandes emprendimientos. En la cuarta línea ya vemos a la oca en el exterior, subiendo sobre el altiplano, y va a encontrar, perdón, en el, no es hesagrama, no el arquetipo de la oca es en el 53. Aquí lo que tenemos es la actitud del noble. Ciertamente que la segunda puede tener el carácter igual que la oca, que cuando encuentra alimento lo comparte. Pero lo cierto es que aquí el consultante ha adquirido una copa, ha llegado a un bienestar, a un cierto bienestar, y no se lo guarda para sí, sino que lo comparte, estimulando el carácter de los demás. Admitida esta pequeña rectificación, con la cuarta línea, dice cuando, ya que es primera ciertamente del trigrama superior, cuando el porte en las circunstancias exige que se dejen los compañeros del parvulario, de la infancia, de la juventud, aquellos a los que estamos, los colegas, eh, por relación con un vínculo superior, debe asumirlo el consultante, porque es lo que
reclama el porte en el estado actual de él y en relación a su consulta, tipificado por el hexagrama número 10, la manera correcta de conducirse en el mundo. La quinta línea dice, ya central del trigrama superior, que en virtud de profunda verdad, sus verdades son que unen con cadena, pero después, evidentemente, de tener en cuenta el complementario, mediante el cual ha depurado los deseos, caprichos y pasiones para tener no solo una mejor gobernación de sí mismo, sino de aquello de que se ocupa. El complementario transicional de esta línea es el 41. Y finalmente, así receptivamente entregado a la claridad, con esclarecidos dones, devendrá en progresar. Y gracias por vuestra atención.